Y regresamos a su programa favorito de todos los miércoles, siendo las 10 para las 5. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos aquí en cabina, mi querido Javier Águila, Alanis Olvera, para servirles, el niño Abraham Rojas. Ya tenemos a una invitadita, pero todavía no les digo su nombre. Y también allá afuera de en cabina tenemos a Ricardo Camela, ayudándonos como siempre. Pero bueno, le voy a pasar, sin controles. Muchísimas gracias. Le mandamos un saludo a nuestro querido patrocinador, Jonathan Águila, alias El Cuervo, que nos escucha y nos sintoniza desde Nueva York. Les recordamos sus redes sociales, que lo pueden encontrar en Facebook como Jonathan Águila y en Instagram como Cuervo14. Muchísimas gracias por escucharnos, pero bueno, le voy a ceder ya los micrófonos a mi querido Javier Águila para que nos instruya en esta tan bonita sección que es prevención. Así es, pues muchas gracias. Ahora sí que por estarnos acompañando a todo el público que nos escucha. Y bueno, hoy tenemos invitada, ¿no? Victoria Morgado, para los amigos Vicky. Sí, pues ya sabes que somos amigos. Así es. No me discrimines, por favor, no me niegues. Claro que no, así es. Y bueno, ella es médico. Lo intento. Bueno, a veces me salen bien las cosas. A veces cura a la gente. A veces no. A veces voy en el blanco en el resultado, en la consulta, pero a veces así es. Y hoy ella nos va a hablar sobre algo que pareciera ser como muy común, y yo creo que muchos de nosotros cuando llegamos a ir pues al súper, ¿no? Y nos encontramos a la señora que nos dice, oye, te checo la presión. Y a veces muchos dicen, no, muchas gracias, o estoy bien. Unos sí somos así, sí, pues órale, ¿no? Va. Desafortunadamente, en este rollo de la medicina hay muchas cosas que nosotros no entendemos porque obviamente no conocemos la terminología, ¿no? Y cuando vamos a un médico a veces nos dice, oye, es que tú este rollo así, asado, y nos quedamos así como de, ajá. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Con qué se ¿Y eso come? con qué se come? Así es. Entonces, bueno, hoy nuestra invitada Vicky nos va a hablar sobre, pues, qué riesgos conlleva la hipertensión, ¿no? Muy bien, pues para empezar, Javier, pues te agradezco la invitación aquí con todos los chicos. Estamos muy contentos en la universidad. Y bueno, pues como bien lo mencionas, la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad que afecta a 1/4 de la población mundial. De ahí que sea una enfermedad que estén estudiando muy continuamente para poder hacer mejoras. Y bueno, nosotros como médicos tenemos 2 criterios para analizar, para prevenir y para dar tratamiento a esta afectación. Una de ellas pues es la guía de práctica clínica. Para todos aquellos que no las conocen, pues estas guías derivan del IMSS, ¿no? Que son de médicos que ya llevan mucho tiempo tratando a toda su familia. De ahí vienen los memes de que algún día nos toca consulta en el IMSS. Y bueno, ellos nos dan criterios de acuerdo a su experiencia. Hacen una reunión entre todos los médicos que hay, que tratan esa enfermedad, y entonces ellos nos dan pues los casos, los pacientes, las características, todo. Y lo otro es unas guías que se llaman JNC, que vienen de Estados Unidos o de la Liga Europea, donde se juntan y ellos dan sus propios casos y nos dan las actualizaciones. Ahora, yo les preguntaría a ustedes si alguien tiene a un paciente que tenga problemas de presión, ¿no? Porque así lo conocen, como tengo mi presión alta, ¿no? Así es. Alta o baja también, ¿no? Ajá, que ahorita nos vamos a enfocar mucho a lo que es la presión alta, porque la presión baja tiene otras implicaciones, ¿no? Sí, y es más común en las mujeres embarazadas tengan la presión baja. Ajá, aunque hay otros tipos de casos, ¿no? Que si me invitan, pues ahí veremos, ¿no? Sí, claro. Este es tu programa. Tú dispón de él cuando quieras. Están abiertas. No quieres venir porque no. No quieres. No, al contrario. Así es. Entonces, pues para empezar tendremos que hablar sobre la importancia de tener un familiar que ya padezca esto, ¿no? Porque supongamos que ustedes tienen un papá que padece hipertensión arterial. Entonces tendríamos un riesgo de entre el 50 y el 25% de que uno de ustedes, pasando los 35 años, desarrollen hipertensión arterial. Claro. Ajá, sí. Debido a esto, ustedes a esta edad, y las mujeres después de los embarazos, y si ustedes se embarazan antes de los 35 hay que estarse checando,
es importante estar siguiendo a tomar la presión arterial. Ok, ¿cada cuánto? Normalmente lo que les decimos es que por lo menos hagan una revisión al año con su médico, donde les vamos a sacar laboratorios y vamos a tomarles sus signos vitales, pensando en que ustedes son completamente saludables. Cuando yo hablo de que ustedes no tendrían ningún problema para presentar un problema de diabetes, hipertensión arterial, porque ya hemos visto que incluso hasta la depresión es una enfermedad hereditaria, ¿no? Sí. Si tu mamá, si tu papá o alguno de tus tíos tiene depresión, tú también vas a tener un grado de predisposición a tener depresión. Sí. Entonces, bueno, en el caso de la hipertensión arterial, si tienes un papá, 50-25, dos papás, 75, 100%. Porcentaje de tener. Sí. O sea, de heredarlo. Exacto. Además, nos vamos a fijar en sus abuelos y en sus padres, porque imaginemos que los abuelos de los dos lados, tanto de la madre como el padre, tienen también hipertensión arterial. Entonces ahí tienen mucho mayor riesgo y ahí nos vamos a fijar más o menos en la evolución de su enfermedad. ¿Por qué? Porque imaginemos que sus abuelos fueron personas que tenían hipertensión arterial, pero siempre controlada. Aquí ya vamos controlada, a que nunca pasó de los 140-90 de presión. Que ahorita vamos a hablar porque se dice presión diastólica, sistólica, porque dan dos cifras cuando les toman las presiones. Entonces todo eso es importante para sí, porque siempre dicen, no, tienes 50 sobre tal. Ajá, ¿no? Y ustedes dicen, ¿sobre quién? Me lo voy a convertir a pesos. ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto me debo? No. Pero ¿cuánto es? Yo quiero hacer aquí una pregunta y un paréntesis. ¿Cuánto es lo normal que una persona saludable debe de tener depresión? Vamos primero con la definición de hipertensión. Ok, perfecto. La definición, vamos por partes para que vayamos. Y bueno, yo también les pido que si en algún momento utilizo algo que sea muy técnico, pues me avisen. Claro, muchísimas gracias. Lo ejemplifique. Yo te diría, me perdí. Me parece que ya no entendí. ¿De qué hablas? Pues, bueno, como hipertensión, las guías de práctica clínica de México lo definen como el aumento de la resistencia vascular debido a una vasoconstricción arteriolar que hace una hipertrofia de la pared vascular. Esto en cristiano sería que para que entiendan, la sangre aumenta la velocidad a la que van las arterias y esto genera que haya turbulencia. Entonces, cuando aumenta mucho, arriba de 140, 90 milímetros de mercurio, estamos hablando de una persona con problemas de presión arterial. ¿Sale? Entonces, de ahí los vamos a clasificar en diferentes grados. Todos tenemos diferentes presiones de acuerdo a la edad y también de acuerdo a las actividades. Por ejemplo, si ustedes se van a correr y nos tomamos luego la presión, pues les va a salir sumamente alta. Sí, claro. Entonces, digamos que todos tenemos la capacidad de que suba la presión, porque el corazón va a bombear más sangre cuando nosotros tenemos actividades deportivas, deportistas de alto rendimiento, gimnasia, fútbol, etcétera. Incluso hasta las embarazadas por caminar tantito ya es como, porque pues es un doble peso, ¿no? Y también, por ejemplo, las emociones, ¿no? No sé, también te rompen el corazón y ya. Que ahorita también vamos a hablar, las emociones están ligadas con algo que se llama hipertensión sistólica aislada. Son las personas que a veces son sumamente nerviosas o las personas que se presionan muchísimo y de momento están súper normales y tienen una presión arriba de 150-90 y no les pasa todo el tiempo, sino que son episodios aislados que están relacionados con la actividad, con las emociones. A eso se le llama hipertensión sistólica aislada, porque solo son episodios. Y por ejemplo, y en el caso de, bueno, como lo hemos visto en las redes sociales más que en otro lugar, cuando se dan estos casos en donde hay un asalto y ocurren emociones muy fuertes, ¿entra dentro de ese mismo rango que acabas de mencionar? Claro, puede ser un episodio de hipertensión sistólica aislada, ¿sale? Ahorita, como les decía, hay dos cantidades, ¿no? La sistólica y la diastólica. Hablamos de presión sistólica cuando es como tal el bombeo del corazón, ¿no? Nos decían en la escuela, sístole, bombea, diástole, relaja, sístole, bombea, diástole, relaja. Órale. Cuando esos dos están elevados, estamos hablando de un problema que ya está afectando también cardiovascularmente, ¿no? Y hay que conocer bien el aparato para saber las implicaciones y por qué es tan importante prevenir que no tengamos presión alta. Ahora sí, contestando a su pregunta, ¿cuáles son las cifras normales que debemos de manejar como personas disque saludables? Normales. Sí. Entonces, la presión óptima que vamos a manejar es de 120 a 80. 120 cuando bombeo y 80 cuando relajo, que es sistólica y diastólica. Okay. ¿Sale? La presión normal en un adulto va a ser de 120 a 129
y de 80 a 84. Ahí todavía estamos normales, no pasa nada. Cuando ya estamos hablando de una normal alta, que es de 130 a 140. ¿Por qué puede estar alta? Recordemos que México es uno de los países que tiene más obesidad. Entonces, para una persona que tiene alto grado de obesidad y estar caminando, pues eleva su presión arterial. Ahí debemos de prevenir haciendo un control del peso y dando una nutrición sana. Es cierto lo que dicen los comerciales del IMSS, ¿no? Prevenimos, que dice, muévete, mídete, chécate. Mídete, muévete. Así es. Entonces, ahí es lo que vamos a checar. Y a partir de 140 hacia arriba, ya estamos hablando de grados de hipertensión, que se van a dividir en 3 grados, ¿sale? Y de 90 a 100, la mínima, también ya estamos hablando de hipertensión. En estos grados vamos a tener grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Sale? Vamos a tratar de tener controlada a las personas, y el grado 3, que es arriba de 180 y 110, la mínima, estamos hablando de que el paciente va a tener un riesgo para poder presentar un evento vascular cerebral, para presentar alguna hemorragia, rompimiento de aneurisma, problemas de derrames oculares. La gente que ven que se le pone como sangre en el ojo, claro, viene también de una presión alta. Sangrados en la nariz, que llamamos epistaxis sin control, que es que como tu cerebro va a sangrar, el mecanismo que utiliza tu cuerpo es que empieza a sangrar la nariz para sacar la presión y no para el sangrado. Y muchas veces ustedes llegan a urgencias, los están checando, les tratan de parar el sangrado, pasan 10, 20 minutos y el sangrado no para. Y es porque está relacionado con la presión arterial. Entonces hay tip para ustedes, ¿no? Si ustedes son hipertensos, empiezan a sangrar en la nariz, hay que acudir a urgencias si el sangrado no para en los primeros 10 minutos, porque podemos hablar de que eso no se está previniendo de que viene un evento vascular cerebral. Okay. ¿Sale? O una hemorragia. Sí. No, embobados con toda esta información, tratando de procesarla. Claro. Okay. Entonces, va a haber muchos cuidados, ¿no? ¿A qué vamos? Normalmente ustedes van a detectar que tienen presión alta arriba de los 35 años, porque es cuando empiezan las revisiones más a los hombres. ¿Por qué? Porque se empiezan a revisar la próstata, los obligan por el trabajo a que se vayan a checar. Y en el caso de las mujeres normalmente es más prematuro. Las cifras que les acabo de dar para presión normal, en el caso de la población en general saludable, no se aplican en embarazadas. No se aplican en embarazadas porque ahí estamos hablando de un caso particular que tiene que ver ya con otros factores fisiológicos, que igual, digo, es muy amplio, entonces lo tendríamos que abordar, o que nos hicieran preguntas y con mucho gusto las responderíamos. Y como les comentaba, ¿por qué es tan importante prevenir la hipertensión arterial? Se ha ido a muchos congresos, se ha investigado mucho, y cuáles son las implicaciones o qué hace que tengamos presión arterial alta. Bueno, pues lo puede hacer que no tengamos algún gen específicamente bien a nivel renal, porque se ha visto que la presión arterial también está muy relacionada con el filtrado glomerular que se da en el riñón. Otra de las cosas que puede ser es que cuando ya llevamos mucho tiempo con la presión alta, el corazón pues empieza a esforzar demasiado y empieza a crecer. Eso nos da que empecemos a tener un corazón más grande, que da lo que llamamos hipertrofia cardíaca, y eso genera que después de mucho tiempo, cuando ya tienes el corazón demasiado grande por haber estado mucho tiempo descontrolado de la presión, te dé un infarto, que son los infartos agudos al miocardio. Wow, no es porque ames a muchas personas, no es por eso, sino es... Tu corazón es grande. Es de condominio, pero no, aguas con eso, por favor. Oye, yo te quería hacer una pregunta. Depende, o sea, el sexo, si es hombre o mujer, ¿la presión también es diferente? O sea, por ejemplo, yo tengo una presión diferente a la de Abraham o algo así, o en todos, sin importar el sexo, es igual la presión. No, claro que el sexo influye mucho. Okay. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un niño va a tener una presión más alta que un adulto, hasta, estamos hablando entre los 16 y 18 años, porque nosotros todavía los tomamos como que tienen mucha actividad, tienen descargas hormonales, etcétera, entonces ahí la presión varía, ¿no? En el caso ya de un adulto como tal, arriba de los 20 años, vamos a tener una presión arterial con las cifras que ya les dije, así todas llorando. Sí, ¿no? Y así ya casi llegando al tercer piso pasándolo. Bueno, en ese caso va a influir que no estés embarazada, va a influir que no consumas sustancias. Sí. Por ejemplo, ¿no? Personas que consumen derivados de la anfetamina y paratormonas para regular su peso corporal. Llámense medicamentos como Redutex, que son los famosos, ¿no? Que salen así de, vas a bajar de peso. Esas personas van a tener una presión arterial muy alta.
porque lo que hace este medicamento al acelerar el metabolismo es alterar la frecuencia cardíaca. Si tu frecuencia cardíaca, es decir, el latido de tu corazón normal es 60 por minuto, en una persona que consume Redotex o eso es incluso el doble o el triple, y puedes andar a 120 caminando. Entonces, eso es parte de aumentar el metabolismo para poder bajar de peso. Sí, obvio. Entonces, obviamente sí hay muchísimos factores que influyen. Hombres normalmente son más constantes en sus presiones y tienen más riesgo vascular. ¿Por qué el hombre tiene más riesgo vascular que la mujer? Porque el hombre no tiene estrógenos que lo protejan. La mujer, al segregar estrógenos, tener los ciclos ovulatorios, y lo primero bueno que lo puedes encontrar, tener menstruación, periodo, poderte embarazar, es que esos estrógenos te protegen hasta que tú llegas a la menopausia. Al llegar a la menopausia como mujer, tú empiezas a tener el mismo riesgo cardiovascular de sufrir un infarto que un hombre, porque ya terminas de tener esa protección hormonal que tenías por lo que es la menopausia, que es el cese de la menstruación por más de 2 años en una mujer. Wow, entonces chicas que decía también de Liz, ¿no? Que la mujer, que yo pensaba que solo le daba a los hombres un infarto. No, entonces, chicas, alégrense que de repente yo sé que nos duele demasiado cuando estamos en esos días, pero imagínense todos los beneficios que tiene, que te evita tener un evento vascular cerebral, relacionado con todo lo que es la actividad hormonal. Y pues como les comentaba, ¿no? Es importante prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? Pues la alimentación sana, ¿no? Ahora, si yo ya tengo, por ejemplo, les dije, ¿no? Prehipertenso o presión alta, que es arriba de 140-90, bueno, pues voy a consumir menos sales, voy a tratar de hacer ejercicio. Si yo tengo un índice de masa corporal que no corresponde con mi peso, o tengo grados de obesidad 1, 2 o 3, voy a tratar de bajar de peso para sobrecargar menos mi cuerpo y evitar que el corazón lata más rápido de lo que debe de ser. ¿Qué otra cosa? Pues debo de prevenir cuando tú eres un paciente hipertenso, lo ideal es que acudas a consulta una vez al mes, ¿sale? Una vez al mes, para que nosotros vayamos viendo que estás controlado. Cuando tú logras estar controlado, que no te sube arriba de 140-90, ok, entonces cada 3 meses. Y cuando vemos que eres un paciente súper bueno, metódico y todo, incluso se te pueden dar las citas un poco más espaciadas. Esto con la intención de evitar lo que ya les dije, un evento vascular cerebral, que a esto yo les preguntaría si saben que es un evento vascular cerebral. No es como un paro, no sé, un paro cardíaco. Yo aquí bien emocionada, ¿no? Diciendo mis tecnicismos, pero realmente no saben. ¿No puede ser un paro cardíaco? No. El paro cardíaco como tal es el cese de la actividad del corazón. ¿Podría ser una parálisis? Puede ser. La parálisis es una consecuencia de una mala circulación, o está relacionada también con que nosotros tuvimos virus de herpes zóster, que es muy común tenerlo cuando tenemos varicela. Entonces, haz de cuenta, te da varicela, te quedas con el virus. Y tú piensas que ya, ¿no? Tú dices, ya me curé de la varicela, me hace como 10 años, te bajan las defensas porque te estresaste, te dejó el novio, te pasó algo, tuviste mucho trabajo, vuelve el virus a poblar y entonces te da parálisis. Wow, eso no lo sabía. Que es una de las causas, ¿sale? No se conocen todos los mecanismos que generan, y todavía se investigan, pueden ser varios. Pero entonces, la que nos habías preguntado, ¿cuál es? El evento vascular cerebral es que el cerebro esté irrigado por algo llamado polígono de Willis, que imaginemos que es un polígono de arterias. ¿Sale? Entonces, o sea, forma de polígono, y están las arterias o venitas, ¿no? Sí, digamos ahí, ¿no? Entonces, todas esas arterias que digan... Es que arteria y venas son, ¿no? Sí. Perdón, no, disculpa. Bueno, Bueno, eso bueno que tenemos aquí a la experta para que nos explique y nos saquen todas las dudas. Pues sí, entonces como les comentaba, esas arterias que son chiquitas, que tienen presión y que van hacia el cerebro, se revientan. Entonces, al nivel en el que se revienten, por ejemplo, si se revientan por el ojo, pues dan lo que se derrame. Ahora, se revientan en la parte de atrás y el sangrado no se ve, y entonces lo que tenemos es que se va llenando de sangre el cerebro, hasta el punto en que pues puedes perder la conciencia, empiezas a vomitar en proyectil y puedes quedar con secuelas. Nosotros tenemos 4 horas para poder diagnosticar un evento vascular cerebral, que es como tal el sangrado en el cerebro, y si no logramos drenar la presión y esa sangre que hay dentro del cerebro, pueden quedar con secuelas de por vida o incluso en un estado vegetal, es decir, jamás poder volver a pensar, jamás volver a hablar,
Por eso son muy importantes las primeras 4 horas en este tipo de patologías y eventos que se dan relacionados con hipertensión. Y por ejemplo, ¿tú cómo te puedes dar cuenta de que eso está pasando? ¿Qué síntomas son los que puedes llegar a sentir, por ejemplo? Ok. Muy bien, normalmente los eventos vasculares cerebrales se dan en personas mayores a 60 años, aunque nadie esté exento y pueden haber casos aislados. También. Ahora, los síntomas que vas a checar son personas que tú les empiezas a hablar, le dices, la abuelita, por ejemplo, no abuela, abuelita, le empiezas a hablar y el paciente no responde. Entonces, lo primero, el paciente no responde, se como desmayado y tú dices, pues, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, como tal... ¿Pero sigue respirando? Ay, perdón. Como tal, por ejemplo, verlo, vamos a decirlo como te dices tú, no se mueve, ¿no? No responde. No responde, o sea, sí se está moviendo, pero no te está haciendo caso. No, es como tal, a nosotros llamamos no responder, a que está el paciente y no escucha, no sigue órdenes, no abre los ojos, no habla, no responde. Ok. ¿Sale? Entonces tu paciente no responde. Ahora, checamos si respira, si está, si tiene pulso, okay, pero no responde. Checamos, abres los ojos y nosotros siempre utilizamos una lámpara. La lamparita, claro. Y entonces en algunas ocasiones, no en todas, se llega a ver que las pupilas no reaccionan a la luz. Eso puede ser un síntoma de que tenemos un evento vascular cerebral. Y acuérdense, ¿por qué les digo que casos aislados? Por ejemplo, puede ser un niño que no tiene hipertensión, pero le dan un balonazo a la cabeza. Y tú ves que una pupila no responde y la otra sí. Eso también pudo haber creado un sangrado en el cerebro, un evento vascular cerebral. Entonces, y por ejemplo, hablando de lo que es la alimentación, ¿qué podemos hacer para, sí, dicho de esta manera, esto no se produzca, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, la alimentación tiene que ver, lo que consumimos tiene que ver, qué cosas pueden ser factores que motiven este tipo de reacciones en nuestro cuerpo. Pues mira, yo por ejemplo lo comenté incluso con los pacientes que ya son hipertensos, que no sabemos qué comer, ¿no? O sea, decir comer menos sal no quiere decir que vayas, hagas una sopa y ya digas, pues le echo 2 cucharas y ahora le echo 1, ¿no? O sea, tiene que ver también con no consumir embutidos, alimentos conservados. ¿Cuáles son los alimentos que tienen muchísima sal? Pues los alimentos conservados en sal, sardinas, cecina, chorizos, longaniza. ¿Cuáles son los alimentos que tienen también mucha sal, que son los conservados? Todas las latas. Incluso cuando tú compras una mermelada, muchas de las mermeladas o cosas que están hechas al vacío están conservadas con sal. Entonces tienes que checar que la mermelada, los chiles de lata no estén conservados en sal. Sí. ¿Y cuando dicen bajo en sodio tiene algo que ver? Ok, sí, bajo en sodio se supone que los hacen precisamente para este tipo de personas, ¿no? Okay. Que tienen una predisposición a la hipertensión o que están en peso, ¿no? Hablando de eso, por ejemplo, si nosotros vemos un producto que dice bajo en sodio, que sepa sal, no quiere decir que sí tenga sal. No sé si me expliqué. Sí, lo que pasa es que al igual que el azúcar, por ejemplo, hay sustitutos de sal. Ándale, ok. O sea, que sepa sal, pero que no tenga mucha sal. O sea, sería como un suplemento de sal, pero que no hace daño. Ok, a sustituto. Así es. Entonces, sí hay sustitutos de sal, pero, por ejemplo, no los tenemos tan estudiados como los sustitutos de azúcar. Así es. Eso es como que hay más. Todavía no sabemos si afecta utilizar realmente los sustitutos. Por ejemplo, yo tengo otra y no sé, a lo mejor no sé si tengas este dato. Ya ves que últimamente, de un par de años para acá, los comestibles ya traen sus porcentajes de sodio, de azúcar, etcétera. Sí, todos los alimentos traen su información nutrimental. Exactamente. ¿Qué porcentaje es un porcentaje que podamos decir, sabes qué? Está muy elevado, está medio, está adecuado, es bajo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la sal. Ok, bueno, mira, ahí entraría en la cuestión de que, pues todo eso lo regula la COFEPRIS. Entonces, hay productos que, por ejemplo, no entran, ¿no? Por ese tipo de regulaciones. ¿Por qué? Porque no tienen la calidad del envasado correcto, etcétera. Ahora, para decirte la cantidad correcta, yo tendría que ver tu actividad, tendría que hacerte una valoración nutrimental, ¿no? ¿Cuál es tu actividad, cuál es tu peso y cuántas calorías vamos a consumir?
por ejemplo, ¿no? Si estás en obesidad, pues te va a poner una dieta restrictiva en calorías. Entonces, de acuerdo a eso va a variar lo que yo te esté dando de alimentación. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, pues mira, tienes ahí un yogur light, ¿no? Y el yogur light tiene menos lactosa, que es un azúcar de la leche, que le da más calorías, pero lo endulzaron con azúcar o con stevia, ¿no? Y de todas maneras tienen calorías, ¿no? Sí. Entonces yo te digo, bueno, pues te puedes comer a lo mejor un cuarto de crema entera o un cuarto de yogur de vaca normal, que te va a salir igual que comprarte un light, ¿no? Dicho por ahí, del tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? Así es. Entonces sí debemos de calcular. Es, por ejemplo, un paciente diabético que te dice, pues como hay bebidas light, en lugar de tomar coca, me voy a pasar tomándome stevia, V-Light, pues no ayuda, ¿no? O sea, si bien a lo mejor es para quitarte el antojo, los Turín sin azúcar, sí, ¿no? Entonces las palomitas que te las den sin sal. Sí, o sea, si bien, o sea, no es como que, pues como no sé, pues todos los días, ¿no? Porque no te ayuda. Es como dices, para un antojito o algo pues así. Ahora sí que rápidamente para cerrar, Vicky, ¿qué datos podrías así darnos muy en concreto para que la gente tome un poco de conciencia? No sé, tal vez en su alimentación, es recomendar visitar a un médico, hacerse estudios periódicos. Rápidamente, ¿qué nos recomiendas? Ok, pues si tienen una familia que tengan problemas de hipertensión, diabetes o grados de obesidad altos, por favor acudan con el médico para que les haga una revisión anual y checar que no tengan ningún problema de salud. Okay. La otra es una alimentación sana, balanceada, a pesar de que tengan trabajos, con 3 comidas fuertes y 2 colaciones de preferencia, o vayan con un nutriólogo para que les haga una valoración y les genere una dieta de acuerdo a su estado. La otra es que si ustedes tienen zumbido de oídos, ven luces, es decir, que va como destellos hacia los ojos, hay que acudir al médico para ver si no tienen problemas de presión arterial. La presión baja y la presión alta se parecen mucho, entonces deben de ser evaluadas por un especialista. Después de 3 tomas de presión altas, ustedes serán declarados como personas con presión alta, presión arriba de 140/90. Si tengo más de 60 años y veo que mi presión se regularizó después de que mucho tiempo fue hipertenso, tiene que ver porque la actividad metabólica baja después de esa edad, y puede ser que después de un tiempo, si ustedes manejan menos de 130/90, ya no necesiten estar con tratamiento, o lo contrario, que se descontrole totalmente y entonces tengamos que subir el tratamiento, que eso lo tendrían que ver con un especialista. Serían las recomendaciones que yo daría. Así es, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerte con nosotros más a menudo, que seas ya la médico de cabecera. Bueno, porque obviamente, rápidamente, ahora sí que yo creo que lo ideal es siempre visitar a la gente preparada para, ¿no? En el caso de nuestra salud, me parece lo más importante. Obviamente, tenemos que tener la paciencia para poder, pues, hacerle caso, ¿no? Y yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, tener la paciencia para decir, sí, ok, está bien, voy a obedecer a tus recomendaciones, y obviamente también, pues, pensar un poco en nuestra alimentación, pues, un tanto a futuro, porque quizá ahorita no lo sentimos, pero el golpe va a estar más adelante, ¿no? Sí, claro, puedes tener la edad de 30 años y tener una edad fisiológica internamente de 40, 50. Sí. Entonces, tu calidad de vida, ¿no? Siempre ir por una calidad de vida, tardarnos lo que sea necesario. Si tienen dudas, siempre aclararlas con ellos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Eso sería todo por hoy. Pues muchísimas gracias y me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y aquí te esperamos. Esta es tu casa cuando tú quieras. Aquí te esperamos para seguir con esta información tan útil, porque de verdad hace mucha útil. Sí, hace falta para toda la gente que nos está escuchando ahí en Facebook. Pueden ver la repetición, pueden estar checando el video para anotar, ¿no? Algo que les haga falta, algo que se les perdió de repente. Muchísimas gracias, Victoria. Pues muchísimas gracias a ustedes.